el autor de esta caricatura, ya se encuentra con nosotros. Es uno de los personajes más importantes de esta cuarta transformación, el querido Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y obviamente amigo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Rafa? Pues somos tan amigos que hasta dices cosas que no son ciertas. No soy un personaje importante de la cuarta transformación, pero sí creo que lo que se está haciendo sí es muy importante, ¿no? A mí me parece de veras increíble el discurso de los economistas neoliberales en todo este tiempo. Es decir, es increíble cuánto nos han engañado. Yo quiero simplemente recordarle a la audiencia, a tu audiencia, que durante décadas nos vendieron la idea de que lo único que importaba en la economía es que creciera la bolsa de valores, cuando la bolsa de valores es uno de los indicadores menos importantes del crecimiento económico. Es decir, es mucho más importante el PIB, son mucho más importantes los salarios. ¿Cuántos de nuestros escuchas realmente tienen inversiones en la bolsa de valores? Pues en realidad quien invierte en la bolsa de valores es un porcentaje ínfimo de la población mexicana. ¿Cuántas veces nos manejaron la idea de que había que contener los salarios porque los salarios eran inflacionarios? Ahora resulta que los salarios sí son inflacionarios, pero que las ganancias que ellos embolsaban no lo son, ¿no? Es decir, hay toda una serie de dogmas neoliberales que se establecieron como verdades incontestables durante décadas y que hoy estamos viendo que no se sostienen ni de chiste, no tienen absolutamente ninguna agarradera con la realidad. Ahora, yo sí quiero decirte esto, Vicente, es decir, la mañanera hoy dio datos muy importantes de cómo va la nación, de cómo va el país. Y la verdad es que en términos económicos vamos mejor que lo que hemos sido en los últimos 30 y tantos años. No, es una cosa increíble. No hemos tenido devaluaciones, es más, el peso se ha revaluado, aunque sea marginalmente. Es un hecho que estamos en un nivel de empleo histórico, que el salario se ha revaluado de manera importante en estos años, que el salario mínimo ha crecido de manera importante, hay una redistribución del ingreso, se ha reactivado el mercado interno, hay una inversión externa histórica. Es decir, caray, es decir, vamos estamos en un buen momento económico. Y resulta que esto, los expertos neoliberales en la economía, no solamente no lo ven, sino que están buscando el discurso para decirnos que esto va mal y nos encontramos con cosas increíbles. El otro día un personero que antes, bueno, uno de estos personeros de la derecha, de repente publica que la inflación está terrible porque fue a comprar unas conchas que le costaron 50 pesos cada una. Bueno, pues no sé dónde las habrá comprado, yo creo que le vieron. Además es increíble porque sacan conclusiones. No, es que eran conchas con nata, mi querido. No, pero con nata y caviar, ¿no? Deben de haber sido una cosa así extraordinaria. Pero sacan conclusiones verdaderamente, sacan conclusiones macro de su universo íntimo. Es decir, es una cosa increíble lo que estamos viendo. Y todo esto, y esto es parte, por supuesto, de esta campaña bestial de descrédito y de odio que está echada a andar en contra del actual gobierno. Y fíjate, esto tiene que ver con el discurso de Claudio X González y de todo este sector de la derecha. Este discurso básicamente plantea que este gobierno está polarizando al país y que está sembrando odio. Tú revisas este discurso y te vas a dar cuenta que es totalmente falso. En primer lugar, es decir, sí hay discursos de odio en este país y sí hay campañas de odio, pero son precisamente las que echó a andar la derecha contra López Obrador desde el 2006, desde el peligro para México. Y tú revisas todos los diarios y vas a ver, te vas a encontrar que ha habido una campaña de descrédito absolutamente inclemente y absolutamente incesante en estos últimos años. El otro día, también en la mañanera, se hizo un muy buen recuento de las fake news que nos han inundado en los últimos años y bueno, hicieron un recuento de las fake news de este año y la verdad es que algunas cosas son ridículas y el conjunto es totalmente insostenible. Precisamente por lo que estás mencionando, déjame preguntarte, Rafa, ayúdanos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo feo de este 2022? Yo creo que lo feo son precisamente
estas campañas de odio contra el presidente, eso de desearle la muerte, de sigues tú AMLO, de estos personajes que pues han de tener muchos seguidores en redes, pero que no marcan el rumbo, espero, político de México, pero que le desean la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que por ahí va lo malo. ¿O cómo ves tú lo bueno, lo malo y lo feo del 2022? Yo creo que lo bueno es que sí se está rescatando a la nación. Lo bueno es que sí hay estabilidad económica, lo bueno es que sí hay una redistribución del ingreso, lo bueno es que el país está creciendo, lo bueno es que estamos recuperando soberanía, energética. El otro día yo le pregunté a Rocío Nale, bueno, ¿es cierto que en el 2024 seremos autosuficientes en gasolina? Y Rocío me dijo, no, se va a hacer en el 2023, pero la noticia es muy buena, ¿no? Es decir, las obras están funcionando, el aeropuerto Felipe Ángeles está creciendo, Dos Bocas está echado a andar, se está construyendo el Tren Maya, se está construyendo el tren interoceánico. Eso es, por supuesto que bueno. También es muy bueno el hecho de que este gobierno no ha perdido el apoyo popular. Y esto lo vimos en la pasada marcha de finales de noviembre, ¿no? Donde realmente vimos una cosa muy impresionante. Según mis cálculos, según nuestros cálculos, en esta marcha participaron arriba de 1.200.000 personas, cosa que está muy por encima, pero muy por encima de lo que fue la marcha convocada por Claudia X González. Y lo que es y fíjate nada más estadísticamente lo que esto implica. Esto implica que el 1% de la población, marchó para defender un proyecto político. Esto es una movilización histórica. Esto no tiene precedentes en la historia de México. Entonces, lo bueno es que el país avanza, que el gobierno sí está respondiendo. Yo estoy convencido de que este gobierno sí ha cumplido con lo prometido, ¿no? Se ha cubierto sus expectativas, y lo que es lo malo y lo feo es efectivamente la bestial campaña de desinformación que ha habido en contra. Lo feo, por supuesto, fue el golpe de Estado contra Castillo en Perú, es el intento de inhabilitación de Cristina Kirchner en Argentina, el atentado contra Cristina Kirchner en Argentina, y esto envalentonó a las derechas latinoamericanas en todo el continente. Y esto obviamente es parte de las campañas, digamos, le agrega las campañas de descrédito contra López Obrador en este país. Y por supuesto que lo más feo es la actitud de este sector ultraderechista, que obviamente está metido en una crisis brutal. Mira, lo he planteado varias veces, pero te lo vuelvo a plantear. El neoliberalismo fue un modelo que estuvo muy a la derecha, entró en crisis profunda. Al entrar en crisis profunda, surgen las alternativas de los extremos. La alternativa que surge de la izquierda es una alternativa bastante moderada. Lo que se plantean son estados de bienestar, son estados de salvación nacional, no más. Nadie se está planteando la estatización de los bienes de consumo, nadie se está planteando la estatización de los bienes de producción, nadie se está planteando la abolición total del Estado, nadie lo está planteando. En cambio, de la derecha, los movimientos que surgen son movimientos muy radicales. Como el neoliberalismo estaba muy a la derecha, su derecha es una derecha que ya linda con el fascismo. Entonces, lo que es preocupante es el resurgimiento. Lo feo de este año es obviamente el resurgimiento y el rebrote del fascismo en el mundo. Y el hecho de que este rebrote del fascismo en el mundo sí encuentra al final de cuentas ecos en México, sobre todo en este sector ultraderechista, y encuentra ecos en esta brutal campaña de medios y de descrédito que realmente está planteando toda una serie de sinsentidos y que tiene que ver con ahora sí que te agradezco mucho que nos hayas comentado este cartón que yo publiqué el día de ayer, en el que efectivamente los señores estos nos dicen que es malo que suban los salarios porque supuestamente son inflacionarios. Es increíble el tuit que sacó el blog de Aristegui Noticias diciendo que el peso que el hecho de que no se devalúe el peso es una mala noticia porque afecta a los mercados. Es increíble que nos planteen que la redistribución del ingreso daña la economía cuando es exactamente todo lo contrario. Y es de idiotas
que nos quieran vender que la idea de que si la economía en México crece por primera vez, bueno, que el peso esté estable y que la economía crezca, que todo esto solo tiene que ver con factores externos. Digo, ¿de qué están hablando? Es increíble que nos planteen que es un error bajar la deuda externa. ¿De veras creen que somos idiotas? Y otra cosa te quiero decir, lo feo es que este sector ultraderechista sigue en la lucha, sigue muy agresivo, sigue diciendo mentiras, está en un plan verdaderamente pues necio, digamos, y es chistoso porque sigue, es decir, lo que está ocurriendo, hay que observar con mucho detalle lo que está ocurriendo en la Suprema Corte y lo que puede pasar en la Suprema Corte, porque uno de los candidatos a ocupar la Suprema Corte es ni más ni menos que un personaje que se llama Alfredo Gutiérrez, es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que este personaje es curioso porque fue un alto funcionario del SAT. Lo que hizo básicamente fue condonar impuestos, bajar impuestos, condonó más de 100 mil millones de pesos a las grandes empresas. Y ahora resulta, bueno, que, es decir, con su experiencia en el SAT, lo pasan a la Suprema Corte. Él no tenía experiencia en materias de corte, él venía del sistema de tributación, ¿cómo aparece de repente en la corte? Lo único que te lo explica es que quieran que defienden la corte lo que estableció en el SAT, lo que hizo en el SAT. Es decir, una política una política fiscal que básicamente privilegia a los más ricos, les permite evadir impuestos a los más ricos y lesiona al grueso de la población. Estas cosas, todos estos litigios van es decir, todos estos sectores que han tenido que pagar, se han amparado en la corte. Se han amparado y estos litigios van a la corte y la corte va a dirimir muchos de estos problemas en estos próximos meses. Entonces, por supuesto que para este sector sí es estratégico que llegue un personaje como Gutiérrez Ortiz Mena, porque obviamente es un convencido de las políticas neoliberales y es un socio o es un aliado, así lo fue en el SAT, es un aliado histórico de los evasores de impuestos en este país. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que tenemos que procurar es que en la Suprema Corte no quede este personaje. Oye, Rafa, sé que tienes que salir corriendo por otros compromisos, pero así es. Para cerrar una reflexión, si me permites, para abusar de ti, rumbo al 2023 y al 2024. Ya hablaste de lo malo, lo bueno, lo feo desde tu perspectiva de este 2022, porque el presidente es una frase, si me equivoco con el fraseo, ayúdenme, pero algo así que lo bueno es lo peor que se va a poner o lo feo que se va a poner. Sí, y, por ejemplo, Alejo Dorantes dice, par de perros pagados del rey del cash. Ya empezaron. No descansan ni en fiestas decembrinas estos cabrones, Rafa. Bueno, pues mira, es decir, par de perros pagados del rey del cash. Fíjate, el rey del cash fue otra de las narrativas de desinformación que tuvimos en este año. Más increíble que a ti y a mí nos digan perros pagados. Yo creo que vivimos, es decir, no cobramos un peso ni por lo que estamos haciendo. Yo no cobro un peso por lo que estoy haciendo en el instituto. Tú te las arreglas como puedes para sacar adelante tu canal. Entonces, yo te puedo decir una cosa, el que muy probablemente sí esté pagado para dar estas opiniones es el señor que nos está insultando en este momento, ¿no? Entonces, sí estoy convencido de que es decir, se va a agravar la narrativa de las derechas, están muy enojados, no tienen proyecto, no tienen partido organizado, todo lo que han echado a andar ha fracasado rotundamente, no tienen candidato visible, es decir, seguramente lo armarán de último minuto y le meterán mucha propaganda y mucha publicidad, y todo lo que están haciendo se les está cayendo entre las manos. Lo único que les queda son justamente los recursos mediáticos, porque ahí sí siguen teniendo un monopolio mediático muy impresionante, y vamos a ver cómo arrecian estos ataques en las próximas semanas y en los próximos meses. Es decir, todo lo que hemos visto, toda esta campaña de odio y descrédito va a crecer. Y te digo, esto que está diciendo este discurso de Claudia X González, es que polarizan y es que están sembrando... No, esto que está diciendo Claudia X González es en realidad lo que en psicoanálisis se conoce como una proyección.
todo lo que ellos hacen nos lo quieren endilgar a nosotros. Dicen, claro que este gobierno roba, claro, como ellos robaban, como ellos no conciben el mundo sin el poder, el gobierno sin el robo, pues piensan que todo el mundo roba, piensan que todo el mundo está en la misma lógica de ellos. Y no, lo que estamos viendo es una lógica muy distinta. Nosotros no queremos saquear al país, queremos sacarlo adelante. Mi querido Rafa, deseo que este 2023 nos traiga más oportunidades de coincidir, de avanzar juntos, creo que así será. Espero y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, seguimos pues unidos por esta idea de transformación de México. Yo te mando un abrazo y te agradezco siempre por tu generosidad hacia el espacio que orgullosamente dirigimos sin censura, y aquí estamos siempre a la orden. Al contrario, yo soy el que te manda un abrazo y el que te da las gracias. Muchas gracias por este esfuerzo. Esto es, digamos, en términos del debate político por los medios, digamos que este es un movimiento insurreccional, marginal, pero que está ganando muchísimo terreno. Pues te mando un abrazo, Rafa. Saludos a todos en el instituto y ya no estamos al pendiente. Ya no eres marginal, querido. Ya estamos ya están avanzando mucho las cosas y eso es muy importante. Y te mando un abrazo. Gracias, Rafa. Échale ganas. Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores, si no es que el mejor caricaturista de México, con el miedo de ofender a alguno por ahí. Rafael Barajas, el Fisgón, la cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, una voz, a pesar de que lo diga con mucha humildad y no lo quiera aceptar, una voz, una pluma, un personaje importantísimo para entender la cuarta transformación, hablando con nosotros sin censura. Gracias. Déjeme saludar a nuestra querida Lina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, y al doctor Víctor Aramburu. Te saludo con mucho gusto, Alina. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Víctor, bien aquí ya. Listas para estar cerrando ya el año sin censura. Te mando un abrazo a ti, a Víctor, a Ceci, a don David, a todo el equipo. Claro que sí, gracias, Alina. Y mi querido Víctor, gracias por tu paciencia. Ni en el cierre de año nos para esta avalancha mediática noticiosa. Te mando un abrazo, Víctor, también a ti. No, pues igualmente, Vicente, y un saludo también a Lina, qué gusto estar con ustedes justamente pues en el cierre de año y hacer una recapitulación de esto que mencionabas, que parece ser que hay bastante optimismo para 2023, lo cual pues son buenas noticias eso. Imagínate tú, a ver, vamos con eso. ¿Cómo pinta el panorama? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya entendiendo que los números le dan la razón, que el país no va al abismo como dicen los Marietos, los Gomís, los Ferriz, los Zuckerman, los López Dóriga, todos estos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pronostica un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3% en lo que queda de su sexenio. Súmenle que el presidente busca que en diciembre del próximo año se inaugure el tren interurbano México-Toluca, y así sucesivamente. Tengo entendido que ya se empezará a ver resultados en la refinería de Dos Bocas, no hasta el 2024, hasta el 2023. Pues, ¿qué país ven ustedes, por ejemplo, Alina, que seguramente no es el país que ven todos estos odiadores que señalamos continuamente, constantemente aquí? Pues mira, yo creo que es muy importante señalar, Vicente, todo esto que ha ocurrido durante 4 años. Es un gobierno en el cual se le ha apostado, y creo que uno de los eslogans que hace referencia a muchos, en realidad, de los gobiernos progresistas en América Latina, de primero los pobres, habla de a quién se estaba posicionando y también a quiénes iban a hacer enojar, ¿no? Durante esta administración ya había un augurio de que definitivamente esas clases económicas, no todas, lo hemos insistido, a pesar de que uno tiene
tiene esa idea de que las élites económicas van a estar todas en contra del presidente Andrés Manuel, pues hay unos que no tanto, harán su berrinche los Salinas Pliego, pero de repente también se ven beneficiados, ¿no? Los Carlos Slim, es decir, hay un sector que no necesariamente está en contra del presidente López Obrador, y hay otros que definitivamente hemos visto cómo se les ha no solamente confrontado, sino han logrado disminuir esas riquezas que solían tener esa mafia del poder. Uno de ellos, por ejemplo, el sector farmacéutico, ¿no? Que también se ha puesto ahí bastantes regulaciones, etcétera, etcétera. Vemos como la Coparmex definitivamente no está a gusto con esta administración, pero yo creo que la gente ha estado dándose cuenta y es la que tiene más palpable, ¿no? Los retos y sobre todo los logros que se han dado durante estos 2 años. La administración de López Obrador ha hecho de los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los más icónicos de su administración, y no solamente en México, sino recordaremos también en mayo se dio a conocer en el marco de su visita por Centroamérica, el Caribe, estos programas se están implementando también, tiene al menos 20,000 beneficiarios en Honduras, de 20,000 de jóvenes sembrando, de jóvenes construyendo el futuro, y de Sembrando Vida tiene 20,000 y 20,000, es decir, cerca de 40,000 benefactores en Honduras, 40,000 en El Salvador, pero también quedaron de llevarse a cabo en Haití, en el caso de Belice, incluso en Cuba, también su acercamiento con los jóvenes mexicanas migrantes en Estados Unidos, que también pues tienen nuestra nacionalidad a pesar de haber nacido allá. Es decir, todos estos programas, la gente evidentemente se da cuenta, el programa de vacunación, el rol que ha tenido incluso México en materia internacional, pues es algo que la gente nota y que pues muestran su respaldo. El 2024, yo creo que en este gran referéndum de Andrés Manuel, pues es obvio que Morena o el sucesor o sucesora va a tener también un gran apoyo gracias a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y el 2023, a pesar de que los procesos no se miden tempoespacialmente, yo creo que vamos bastante bien, con una moneda bastante bien posicionada con respecto al dólar. Económicamente, lo decíamos aquí, no tenemos las muestras de descontento popular que hay en otros países, como en Argentina, como en España, ¿no? Que no solamente fue el tema de la pandemia, sino también la inflación, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, pues ha causado mucho malestar, incluso en el mismo Estados Unidos, que pues ahora ya no solamente son estos factores, sino además el frío. Eso en México no lo estamos viendo, no estamos viendo este descontento organizado, movilizado, porque no lo vemos tan tangiblemente, a pesar de que es claro que la inflación está presente. Incluso en términos económicos vimos cómo es que en economías España, si tengo bien entendido, iba a acabar en el puesto 15º y ahora en el 16º y México en el 15º, cuando se ha dicho, ¿no? Desde España, y lo tocábamos aquí el otro día también, Vicente, el rey viniéndonos a decir qué hacer en términos de democracia y eso, bueno, en términos de economía, pareciera que Andrés Manuel le puede decir qué hacer ahora a España. Entonces yo creo que todos esos factores pues han puesto un panorama bastante, pues al menos, si no esperanzador, sí de al menos bastante tranquilidad por el momento cuando se mira hacia otras latitudes y vemos que esa no es la situación en países tanto del sur global como también sobre el norte global, que se nos ha dicho que es el primer mundo. Entonces yo creo que se viene un cierre de año fuerte, se viene un 2023 también ya no solamente con México a la izquierda, sino también ya en cuestión de unas horas, Lula da Silva volverá a la presidencia, así que bueno, tenemos bastantes cosas que poner sobre la mesa en este 2023. Pues yo lo veo con mucha esperanza, sí sé que se vienen con todo los que no están a favor de la transformación de México, que quieren el regreso a la era neoliberal, pero por ejemplo, Víctor, se viene el juicio contra García Luna y ya me estoy frotando las manitas, ojalá que nos ponga en charola de plata ahí a uno que otro machuchón. Sí, no, pues al mero mero, ¿no? A Felipe Calderón. Si a mí me das a escoger entre quién tiene que acabar, si sea Peña Nieto, o sea Felipe Calderón, pues sería un excelente regalo para que se muestre que no hay impunidad, porque, vamos, en términos de raterías, pues los dos son muy parecidos, o sea, nada más que Felipe Calderón tenía, pues en su momento el monopolio, ¿no? De mediático, de los medios hegemónicos, y pues todavía no había tanto auge, ¿no? De las redes sociales, como por ejemplo
medios alternativos como Sin Censura, pues no le tocaron en su momento, ni tampoco, bueno, pues toda la conversación, apenas empezaba Twitter en su momento, pero pues ya a Peña Nieto ya no le tocó justamente ese control y pues ahí fue cuando la gente ya se dio cuenta de la realidad. Pero pues quien realmente empezó la debacle, que justo lo comentabas tú hace rato, ¿no? Con la senadora Antares, pues Felipe Calderón recibió la tasa de homicidios más baja de la historia, más o menos, pues por ahí, ahorita estoy viendo el dato, en febrero de 2007, era de 5.8 homicidios por cada 100,000 habitantes y la subió ya para mayo de 2011, la quintuplicó a 26.5 por cada 100,000 habitantes. Y pues es una espiral en la cual seguimos, aunque afortunadamente, pues según los datos más recientes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, andamos en 22.3 por cada 100,000 habitantes, es decir, ya es más baja que el pico en la cual la dejó Felipe Calderón. Y pues luego nos enteramos, porque hay que recordar, ¿no? O sea, toda la mercadotecnia y esto que el presidente mencionó también esta semana, del famoso pacto entre los pseudo periodistas para no hablar, o más bien para censurarse o para autocensurarse respecto al crimen que sucedía en tiempos de Felipe Calderón. Pues ahora nos enteramos en 2019 que su secretario de Seguridad Pública pues era un narcotraficante y que pues en realidad trabajaban para el cártel de Sinaloa. Entonces efectivamente, pues ojalá esa sea una de las buenas noticias para 2023, ¿no? Más allá del optimismo que refleja justamente esta encuesta que tú mencionabas de el financiero le dirían algunos, pero bueno, es decir que la persona que levanta las encuestas en el Financiero, algo que también a veces es sorprendente también del Reforma, pues sí tienen cierta ética, ¿no? A diferencia de la línea editorial del logo de los periódicos, digo, Financiero es mucho mejor periódico que el Reforma, aunque pues no deja de tener sus ciertos columnistas que son bastante, pues, bastante malitos. Puta, empezando por Rivapayazo, por ejemplo, ¿no? Sí, no, hay varios ahí, que sí, no son nada respetables, pero bueno, en términos de las encuestas, sí, ahí hay que reconocerle a Alejandro Moreno, pues que tiene una buena metodología, y pues lo que nos dice es que para el siguiente año, pues ya lo comentabas, en términos de expectativas económicas, pues hay una ligera mejora de gente que dice, bueno, que al menos se va a mantener igual, y una diferencia de un punto porcentual, pero donde sí vemos una diferencia es que no hay gente que vaya, vamos, se redujo el porcentaje de gente que cree que va a empeorar. Y en términos de mejoras en materia de seguridad, ahí sí hay una diferencia muy importante. O sea, hay una diferencia de 11 puntos porcentuales en relación con el año pasado respecto a que la situación de seguridad seguramente va a mejorar. Ahora, la gente pues lo basa, o sea, no es simplemente una cuestión de creencia, sino de lo que observa en la realidad. Ya comentaba esta cifra de que han ido a la baja tanto la tasa de homicidios, también la tasa de secuestros, la tasa de robo a vehículos con y sin violencia. La única que va un poco bueno, que se ha estabilizado ya es la de las extorsiones, pero hay que recordar, bueno, que 9 de cada 10 extorsiones en realidad son telefónicas, son esas llamadas que luego uno recibe desde los cerezos, y en realidad muchas veces no tienen víctimas en estos casos. Es el tipo de delito que tiene menos víctimas como tal o pérdidas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que la gente pues lo más le importa pues es que no te roben tu coche, que no te secuestren y pues evidentemente mucho menos que te anden matando. Entonces, hay optimismo para el año que entra, te digo, no sustentado en cualquier otra cosa. O sea, si vemos también cómo ha bajado la pobreza laboral, esto publicado por el Coneval, digo, ya de por sí había habido una baja hacia el primer trimestre de 2020, la más baja, al menos durante todo el sexenio de Felipe Calderón y durante todo el sexenio de Peña Nieto. Pues evidentemente con la pandemia y el confinamiento y la interrupción de la actividad económica, pues hizo que se elevara, pero otra vez, de acuerdo con los datos más recientes del Coneval, pues ha bajado, y esto mucho tiene que ver, nuevamente, pues es más baja al menos que prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto, y esto tiene que ver con el incremento del salario mínimo. O sea, la gente lo ve en su ingreso laboral, vamos, que lo que gana, ahora sí, pues le sirve al menos para comer y pues para mantenerse vivo, cosa que pues anteriormente eso no sucedía. Y Alina ya lo comentó, sí, efectivamente, pues este año también con
vamos, viene la joya de la corona o lo único que le queda al PRI para sobrevivir, que es el Estado de México, y ya ni siquiera es el PRI, o sea, probablemente ahí pues ya es el PRIAN, ¿no? O el MacPRIAN, le van a echar toda la carne al asador, y sí, seguramente este año vamos a ver cualquier cantidad de chiqueros por ahí, pero pues en realidad son los oligarcas, o sea, eso que Alina ya lo mencionaba. Si vemos también lo que no pagaban impuestos o lo poco que pagaban impuestos los grandes contribuyentes, pues en 2015, con Peña Nieto, pues era el 27.8% de lo que aportaban para la recaudación tributaria, y esto se ha incrementado a 42.8% en 2021. Entonces, eso es lo que en realidad los tiene enojados. A gente como Salinas Pliego, pero no solamente a él, ¿no? Sino a varios otros oligarcas, es lo que los tiene enojados, que ahora sí están teniendo que pagar lo que pues antes no pagaban, y que incluso más bien recibían del erario por medio de subsidios y de condonaciones. Y también hay que tener muy vigilada, observada la Suprema Corte de Justicia, lo que va a pasar el próximo año, porque hay dos ministros candidatos a presidir la Suprema Corte, Lainez por una parte y Ortiz Mena, que pues Lainez era el procurador fiscal con Felipe Calderón, es decir, era el encargado de no perseguir a los delitos o las evasiones fiscales y las elusiones fiscales de estos oligarcas, y Ortiz Mena era el supuesto administrador para grandes contribuyentes. Entonces pues ellos eran los que hacían los favores, no por nada están ahí, están blindados ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también ese va a ser otro foco rojo que pudiera ser pues que volvieran las condonaciones, ¿no? Si alguna de este tipo de personas llega a tener el poder en la Suprema Corte de Justicia. Si hay preguntas, pues habría que investigarlos, ¿no? Igual que Medina Claro. Mora, qué bueno que salió, pero pues que paguen también, ¿no? Igual que su jefe Felipe Calderón. Así es, y nada más para también dejar en claro, para ardor de muchos que no piensan como nosotros, Víctor, Alina, en esta encuesta del periódico El Financiero, el 83%, bendito México y su gente, a pesar de todo lo que digan, a pesar de todo lo que hagan, esos que no necesariamente van por los intereses del pueblo, de la gente de a pie, el 83%, o sea, 8 de cada 10 mexicanos piensa que el 2023 será un muy buen año. O sea, a ver, el 44% calificó como buen año el 2022 y el 83% piensa que el 2023 será un buen año. Malas noticias para los de la oposición mediática, política al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguramente están esperando que Biden, ahí te lo dejo nomás de tarea y ahí te lo pongo sobre la mesa, mi querida Alina, que Biden aterrice en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y no en el AIFA, para empezar con sus campañitas desde los primeros días del mes de este 2023 que se nos viene, con el golpeteo sabroso, ¿no? A ver qué hace Joe Biden en algo que para muchos no tendría gran significado, pero pues en la política las pequeñas cosas terminan siendo muy importantes, Alina. Pues mira, yo creo que ese 2023, además, yo lo ponía sobre la mesa, no solo es el tema de México hacia el sur, que es evidente el liderazgo que está teniendo regionalmente, sino también la correlación de fuerzas que tiene hoy con América del Norte. No solamente fue la firma de un tratado, sino que ahora sí hay algo que tiene que ver con estas encuestas que pone sobre la mesa, no solamente la aprobación del presidente, sino las expectativas de la población, aun cuando no necesariamente creo que de esa gente pueda ser o no obradorista. Las expectativas es que pues va a ser un buen año, ¿no? Independientemente de si están a favor o no del presidente, pero es algo que sí definitivamente, si lo ponemos en términos de Estados Unidos, es algo que podría y que está seguramente envidiando Joe Biden con una aprobación mínima, cerca del 30%, si no me equivoco todavía.
son los números que se manejan entre el 30 y 35% de aprobación contra más del 60% de aprobación del presidente López Obrador, un índice de inflación brutal, un invierno bastante frío, es decir, Estados Unidos le está pasando bastante complicado, especialmente los demócratas no necesariamente están sabiendo manejar la situación que en gran parte ellos fomentaron con el tema de la OTAN en el caso de Ucrania, y ahora vienen a México y la gran noticia no es si México tiene la capacidad o no de negociar entre iguales, cosa que no se había visto en mucho tiempo, y no estoy diciendo que se haya acabado el imperialismo estadounidense, sino que estamos en un momento en donde Estados Unidos también necesita de México, y creo que Joe Biden, o al menos su equipo, está consciente de ello. No estamos como hace 3, 4 años en los cuales todavía pues dependíamos fundamentalmente de las decisiones de Estados Unidos. Hoy México está tomando un liderazgo regional que no evita obviamente las presiones de un Estados Unidos en temas migratorios, en temas de seguridad, ¿no? Que es el gran talón de Aquiles sobre la relación bilateral. Pero yo creo que eso se está perdiendo de vista por parte de, y no es casualidad, los grandes medios de comunicación no quieren poner el acento sobre el tono de las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, porque saben que esto no lo había logrado un Felipe Calderón, que había entregado nuestra seguridad a manos abiertas al gobierno de Estados Unidos, que fue lo que demostró Wikileaks, el sitio fundado por Julian Assange. No lo logró evidentemente un Vicente Fox, que entregaba nuestra diplomacia, ¿no? Recordarán ese Come si te vas, en donde corría a Fidel Castro porque iba a llegar George Bush, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay muchos episodios de esa sumisión, y ahora lo que estamos viendo es qué se va a poner sobre la mesa en temas energéticos, en temas económicos, políticos, incluso también yo creo que sería una buena oportunidad para seguir justamente con el tema de Julian Assange, ponerlo sobre la mesa, su liberación, algo que ya ha hecho el presidente López Obrador, pero los medios están pensando en si va a llegar o no al aeropuerto Benito Juárez o al AIFA. Entonces, bueno, están totalmente perdidos. Es claro que por algo sus audiencias han bajado, por algo estos espacios son los que van creciendo, los que tienen audiencia, los que tienen sobre todo pues la legitimidad, ¿no? Para estar informándonos como ciudadanía. Así que bueno, ahí estarán los titulares, ya lo adelantaba el presidente López Obrador, yo coincido totalmente, que esos van a ser los titulares de la cumbre y no lo que está de por medio, no la situación de detrimento de la hegemonía estadounidense, no lo que está haciendo Justin Trudeau, ni mucho menos. Yo creo que va a ser obviamente temas tan banales como lo del aeropuerto internacional. Así que ya vamos a ver qué pasa en los próximos días, y el ridículo que van a hacer, obviamente, desde primer momento de año, estos grandes medios de comunicación. Escucho tus opiniones también, mi querido Víctor Aramburu. Pues, digo, sí, ya lo están adelantando, ¿no? Que si el presidente Biden va a aterrizar o no va a aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y ese tipo de cosas, que a mí honestamente, pues es banal. Pero como no tienen propuesta, o sea, que ese es en realidad el tema de fondo, o sea, la propuesta es volver al pasado, o sea, volver a la condonación fiscal, volver a los gastos superfluos, pues a los programas focalizados que teníamos anteriormente, que ni siquiera tenían una gran cobertura, como el caso de Prospera, bueno, que nada más le cambiaban el nombre, ¿no? De Progreso, Oportunidades, Prospera, y eso que era el que mejor funcionaba. Pues eso es lo único que nos proponen, volver al seguro popular, que en realidad pues nada más era una ficción, porque te dan un papelito por ahí y te decían, bueno, sí estás afiliado al seguro popular, pero pues así como que se hubiera incrementado la cantidad de médicos por habitantes, o que se hubiera incrementado la cantidad de clínicas rurales o de hospitales en zonas pues que no sean necesariamente las del centro del país, pues no, eso no sucedió. Pues existían también los oligopolios en la venta y compra de medicamentos y mucha corrupción de por medio, o sea, eso es lo que en realidad te proponen, pero como no lo pueden decir abiertamente, entonces pues se van por cosas tan pueriles como esta, que si el presidente Biden aterriza o no en el AIFA, pues eso ya, vamos, ya pasó, ¿no? O sea, literalmente, como ellos dirían, en momentos de tiempos de Peña Nieto, ¿no? O sea, pues ya chole con sus quejas, ya, ahora sí que ningún chile les embona, ¿no? Otra de las grandes frases, de las grandes frases también del peñanietismo.
Y pues sí, o sea, se cuelgan de este tipo de cositas que pues en realidad son irrelevantes, pero pues la gente efectivamente ya está politizada, entonces sabe que esto es algo pues, que va a durar, ¿qué? A lo mucho un mes, y ya, después se nos olvida. Hoy, por ejemplo, lo estaba yo tuiteando ahí en mi cuenta de personal de Twitter, pues ¿qué pasa con los famosos Guacamaya Leaks, no? Ya ni hablan nada, y supuestamente pues era el famoso escándalo tipo Wikileaks que iba a terminar con la 4T, y pues de ese tipo de fuegos fatuos pues ya hemos oído varios, ¿no? Recuerdo por ahí también el famoso escándalo de la Casa Gris, lo cual pues ya nadie habla, pues sacaron un libro, ¿no? Y en su momento, de lo cual ya nadie habla. Luego el famoso libro del Rey del Cash, bueno, de la señora esta dentista que se hizo pasar por epidemióloga en su momento, pues ya también ni quien le haga caso. Vamos, inventan uno tras otro, intentos como los del Coyote de Claudio X González, y pues no pasa nada. O sea, la popularidad del presidente, como comentaba Alina, pues ahí se mantiene oscilando, bueno, por arriba del 60%, dependiendo de las encuestas. Digo, está también este dato de Oráculos por ahí que hace un poll of polls. Ahí mi queja, pues es que meten a Gea Isa, y vamos, hasta Ciro Gómez Leiva en su momento pidió disculpas por las porquerías que levantan, ¿no? Por parte de Milenio. Pero bueno, digo, eso tiende a sesgar un poco la estimación, pero vamos, o sea, todas apuntan a que está por arriba del 60% y nada más no baja. Entonces, pues habrá que ver, efectivamente, si el año que entra, pues vemos mejoras todavía más en el salario mínimo, una reducción de la inflación, que es posiblemente lo que va a pasar, que haya crecimiento económico, generación de empleo, y por lo tanto, pues eso impacta a la seguridad, como lo muestra también esta encuesta del Financiero. Pues hay razones por las cuales estar optimistas, y pues mientras la oposición no sea capaz de articular alguna propuesta que sea diferente a lo que ya hicieron en el pasado con personajes nuevos, porque no nos quieran reciclar pues al Junior de Enrique de la Madrid y a personajes de ese estilo, pues la gente no les va a creer. O sea, afortunadamente la gente ya está politizada y la gente tiene memoria. O sea, se acuerda cómo eran los saqueos, la falta de apoyos, el estado de la infraestructura en general del país, y pues ya no queremos volver a eso. Así es, mi querido Víctor, pues qué oportunidades hemos tenido en este 2022 de compartir. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que en este 2023 te sigan respaldando en tus trincheras, querido Víctor Aramburu? Pues muchas gracias, Vicente. A mí me pueden encontrar ahorita en mi cuenta de Twitter, que ahí está, es @b de Víctor Aramburucano. También de manera mensual en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común. Ahorita estamos en receso de Economía con Sazón por Capital 21, pero si buscan con ese hashtag Economía con Sazón en YouTube, lo van a encontrar, los va a dirigir a donde están los videos en el canal de Capital 21 o en la barra de opinión tanto de Facebook como de Twitter. Y pues muchas gracias, Vicente. Sí, este año estuvo bastante divertido, muchas cosas que comentar, y ojalá sigamos el siguiente pues en la misma dinámica. Y pues un saludo también a Alina, que ya me ha tocado coincidir justamente pues a esta hora generalmente y en estos días, ¿no? Dando nuestra opinión. Claro que sí, nos vemos en este 2023 con más proyectos y más oportunidades. Víctor, mi querida Alina, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente? Porque, a ti sí se te viene todo el trabajo encima en este 2023. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Periodista, y aquí nos quedamos en Sin Censura también todos los días. Nada más haremos receso de fin de semana, año nuevo, así que te mando un abrazo, todo mi agradecimiento, Vicente, por otro año más siendo parte de este tremendo equipo, por permitirme poner tantas cosas a debate aquí, por informar a la gente, ¿no? Y también, obviamente, a nuestra audiencia, que es increíble, que siempre nos ha apoyado. Y bueno, te mando un abrazo, Víctor, obviamente a todo el equipo de Sin Censura, a nuestra audiencia, que espero nos veamos en 48 horas ya entrado este 2023 para seguir debatiendo, evidentemente, sin censura. Preparémonos para la cobertura con esta cumbre trilateral de Justin Trudeau, Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Claro que sí. Tú estarás en el AIFA, yo estaré en el aeropuerto Benito Juárez, y Víctor, si nos hace el paro, estará en la Tapo para estar por todos lados, por donde llegue Biden y por donde llegue Trudeau.
Les mando un abrazote, cuídense mucho y que Igualmente. nos veamos pronto. Nos vemos. Bueno, voy a la pausa comercial y regreso aquí en Sin Censura. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.